buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. Tenemos un montón de información hasta las 0:30. En un ratito, Daniel Greenbank, aquí en nuestros estudios, empresario del espectáculo, organizador de recitales, curador de grandes muestras. Vamos a hablar con él de este momento de la cultura en la Argentina, pero también de los cambios regulatorios que está imponiendo el gobierno. ¿Son solamente bajas de costos o perjudican a los artistas? ¿Puede haber financiamiento privado de la cultura ahora que se retiró el Estado? En un ratito lo hablamos con Daniel Greenbank, padre de la rock and pop, un pedazo de la historia de la cultura de nuestro país. También en instantes, Gabriela Vulcano, con el poroteo que ya comenzó. ¿Va a juntar diputados los 2/3 que necesita para insistir con el magro aumento a los jubilados que votaron ambas cámaras? ¿Se llegará al número mágico de los 2/3? ¿Qué es lo que va a ocurrir esta semana en el Congreso? Porque mañana hay comisiones, el jueves se vota el proyecto de financiamiento universitario que ya tiene media sanción de diputados y puede asomar ahí el segundo veto también. Hoy, por supuesto, la noticia es el veto a los jubilados. También Gaby Vulcano les va a mostrar cómo evolucionarían las jubilaciones si no se hubiera vetado esta ley, cómo era con la fórmula anterior y cómo queda con la fórmula que impuso el gobierno por decreto. Pero vamos a arrancar por el acto que hoy encabezó Javier Milei en la sede de la UIA. Un curioso caso de síndrome de Estocolmo. La Unión Industrial Argentina aplaudiendo, tibiamente, sí, pero aplaudiendo, al fin y al cabo, al hombre que encabeza la política económica que está fundiendo a las fábricas. Milei llegó, fue recibido con pompas por Daniel Funes de Rioja. Ahora en minutos te vas a enterar por qué. Acá, con información exclusiva. Pero apenas llegó y apenas arrancó, les dijo esto a los industriales. Exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios, y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Esta es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que padecemos. Escucharon, ¿no? Se estableció una dinámica en la cual se le robaba el campo para darle a la industria. Esto lo dijo en la Casa de la Industria. Y no es casual que hayan aplaudido los jerarcas fabriles, porque si uno mira el comité ejecutivo de la Unión Industrial, hay más hectáreas de campo ahí que en el comité ejecutivo de la Rural. Es la característica de una burguesía industrial que nunca se animó a hacerlo del todo, sobre todo los más grandes. Claro, también es cierto que ese comité ejecutivo fue intervenido por un magnate que está muy cerca de Milei, que es Paolo Rocca, el magnate del acero, el varón del acero argentino, que ahora se está convirtiendo en petrolero, ni lerdo ni perezoso, al calor de vaca muerta. Puso a uno de los vicepresidentes, hoy tenía allí sentado al jefe de Ternium Siderar, y claro, no solo a ellos colocó en la UIA, puso al presidente de YPF, puso al secretario de Trabajo, en fin, desde que está en el gobierno, Paolo Rocca es como más indulgente. Lo que no hace es invertir en Argentina. Hace 10 días le presentó a los empobrecedores Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, presidente saliente y electa de México, un programa muy ambicioso de 4.000 millones de dólares de inversiones en México. No la ve en Argentina, al menos por ahora. Pero no deja de llamar la atención el aplauso porque la producción industrial se desplomó 16% en la primera mitad del año. No encuentra fondo. Están trabajando
a mitad de máquina las industrias según los números del INDEC, que este 16% también sale de la última cifra oficial disponible. CAME estimó que en julio la producción industrial PYME cayó más todavía, 18%, y en los 7 meses del año acumulados 19%. 1 de cada 5 fábricas tuvo problemas para pagar sueldos y según Industriales Pymes Argentinos, que es otro nucleamiento, en total este año van a cerrar 12.000 empresas fabriles. Es la mitad de las empresas que cerraron durante el gobierno de Macri, pero solo en un año. Lo mismo, pero más rápido. Claro, es la situación que aqueja a muchas fábricas chicas, talleres chicos, empresas familiares que están vendiendo el auto de la familia para pagar indemnizaciones de los obreros en algunos casos. Pero claro, son rápidos para quejarse, no tan rápidos para enfrentar modelos que en realidad descargan lo peor de sus consecuencias, no sobre ellos, sino sobre sus empleados, que son los que se quedan en la calle, ¿no? Mucha peor situación que el que se ve obligado a cerrar su empresa o incluso a achicarla. Milei también les dijo esto a los popes de la Unión Industrial este mediodía. El mito de que la libertad en la economía es perniciosa para el desarrollo industrial. Ningún país quebró por abrirse al comercio internacional. Todo lo que lo hicieron progresaron, de hecho. ¿A quién se le puede ocurrir de semejante disparate? Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Ya que hablamos de mitos, el costo argentino es como un monstruo mitológico de muchas cabezas. La primera de ellas es el costo financiero. Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes. En esto tiene razón en términos generales Milei. Vino a incrementar las ganancias de los patrones en general, no de los industriales en particular. Mirá este cuadro. Fue elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, parte del equipo que trabaja con la producción de la Ley de la Selva. Es la ganancia salarial o la pérdida salarial acumulada por mes de mandato hasta los primeros 8 meses de todos esos últimos gobiernos. Es plata de hoy, ¿no? Dinero de julio de 2024. En estos primeros 8 meses de Milei, a cada trabajador del sector privado formal le fueron sustraídos 750.000 pesos. Acá tenés el acumulado en la línea naranja, la de más abajo, porque es la pérdida más acelerada en el inicio de un gobierno. La de Macri le pega en el palo, ¿no? Porque está ahí, casi 700.000 pesos de hoy, es lo que perdió un laburante promedio del sector privado, que hoy gana 890 lucas, según los datos oficiales, en promedio, insisto, en el sector formal, en los primeros 8 meses. Con Alberto Fernández también perdió en los primeros 8 meses. Fíjate vos, ahí están, 143.000 pesos acumulados en ese lapso. Con Cristina Fernández de Kirchner y con Néstor Kirchner, la situación fue otra. Con Néstor Kirchner la ganancia fue mayor, pero en los gobiernos de Cristina se mantuvo por encima de esa línea de flotación el trabajador promedio. Ahora, lo que es mentira es lo otro que dice Milei. Si bien vino a engordarles los bolsillos a los patrones en general, lo que no es cierto es que los países no protejan sus industrias. Basta ver los diarios de este fin de semana. Mirá esto que hizo Canadá, por ejemplo, a imagen y semejanza de lo que hizo Estados Unidos. 100% de arancel a los autos eléctricos chinos, en sintonía también con la Unión Europea, y 25% de arancel al acero chino, que se rehúsa a importar el mundo desarrollado. Claro, Milei no terminó ahí su diatriba contra la industria, insisto, en la Casa de la Unión Industrial, de esta manera. Por demasiado tiempo del beneplácito que el conjunto de los argentinos les dio en subsidios, exenciones y aranceles a la competencia.
Tuvieron décadas de cazar en el zoológico, amparados en el cuento de preparar su matriz productiva y modelo de negocios para poder competir en su propia ley. Muchachos, si no alcanzó con eso, ¿cuánto más se le puede exigir al conjunto de los argentinos, que al final del día es el que paga con el sudor de su frente por esos privilegios? El cambio para muchos va a implicar, como decía el presidente Menem, aprender a andar en bicicleta sin rueditas. La mayoría seguramente va a hacer equilibrio, precisamente porque la reducción en el costo argentino compensará la eliminación de beneficios que eran perniciosos para el conjunto de la sociedad. La realidad misma va a separar la paja del trigo, o dicho en criollo, a los que no están o los que no necesitan el curro para vender, les va a ir bien. Va a ser, como dijo Menem, aprender a andar en bicicleta sin rueditas. Es algo que les están diciendo, les están anticipando y se lo están ratificando en la cara. Con el menemismo quedaron directamente arrasados sectores enteros de la industria. Como dice la propia UIA ahora, lo dijo en un informe interno la semana pasada, 40% de las empresas experimenta caídas en su producción. Una merma que predomina en 9 de los 12 sectores que releva la Unión Industrial. Y claro, eso que hace ahora la UIA, aplaudir al que la está fundiendo, lo hacía también durante el menemismo, con representantes que no eran los que sentían las consecuencias de un modelo desindustrializador como aquel. Ahora, no es solo la influencia de Pablo Roca, no es solo la influencia de los que priorizan el stock por sobre el flujo, la suya por sobre la de sus empleados, que la UIA aplaudió hoy este discurso. También lo hizo por los negocios que su titular, Daniel Funes de Rioja, y sus hijos, Rodrigo e Ignacio Funes de Rioja, están haciendo junto a este gobierno. Un hombre clave que pasó inadvertido porque lo presentó Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, en su streaming el viernes pasado, es este que vas a ver ahora. Un abogado, se llama Liban Cusa. Los mejor informados seguro que recordarán su nombre porque protagonizó un pequeño escandalete a principios de esta gestión. Escuchá cómo lo presentaba un funcionario del equipo económico el viernes, en el stream que estrenó el Ministerio de Economía, que va a salir todas las semanas. Hoy tenemos la visita estelar del ministro, Luis Caputo, ya lo conoce todo el mundo, es un rockstar. Y vamos a estar con Liban Cusa, que es un especialista en lo que es el blanqueo. Así que nos va a despejar todas las dudas y esperemos que después de este programa ya quede todo saldado, ¿no? Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Es algo increíble, francamente, que un funcionario presente a un abogado de un estudio privado como el tipo que más sabe del blanqueo que está organizando el gobierno. Ese que agradece y que dice ojalá sea así es este hombre, Liban Cusa, a quien pueden ver en esta foto junto a los hijos de Daniel Funes de Rioja, como les decía, Ignacio y Rodrigo, socios del estudio Brujú, Fernández Madero y Funes de Rioja, que se armó hace unos 10 años para competir con el otro gran estudio de la City, Marval, O'Farrell y Mayral, en cuyo armado, el estudio de este Brujú, del hermano de un ex jefe del Citigroup en Argentina, fue clave Liban Cusa. Liban Cusa, ahí lo ven más al extremo, al extremo izquierdo de la pantalla, mirándolo desde acá, es el que apareció el viernes con Caputo. ¿Y cuál es la polémica? Bueno, que este estudio, el estudio Funes de Rioja, Brujú, Fernández Madero, está asesorando a muchas empresas que van a ser parte del RIGI, que van a aprovechar las ventajas del régimen de incentivo a las grandes inversiones. También los están asesorando para meterse en el blanqueo. Ahí ven la ficha de Liban Cusa en el estudio Brujú Funes de Rioja. ¿Y cuál es la tarifa que cobran en este estudio a las empresas que quieren aprovechar el RIGI? Entre el 1 y el 2% de la inversión total
que vaya a desarrollar la empresa. Claro, se ahorran tanto de impuestos que ese 1 o 2% se paga solo. Pero estos son proyectos de 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Imagínense lo que es un 1% de ese dinero. Claro, les consulté a algunos magnates que ya tienen proyectos enganchados con el RIGI y me decían, a mí en general me cobran por hora. Caro, pero me cobran por hora. Bueno, esta nueva modalidad que ya se detectó, que está empezando a ser el tarifario nuevo del mundo de los estudios de la City, encendió ya las primeras alertas en la justicia. Un fiscal que paró las antenas el viernes cuando vio al Iván Cusa presentado por Caputo y por Felipe Núñez, este hombre que estaba ahí como anfitrión del streaming, que es el director del Vice, me decía, ojo que esto es punible, ¿eh? Esto que pasó el viernes es punible. Si no fuera por la especie de feria permanente en la que se metió el mundo judicial y especialmente Comodoro Pi, desde que asumió este gobierno, bueno, quizás habríamos visto alguna denuncia, esas que activa un abogado privado, que después agarra un fiscal, un juez, en fin. Fíjate que Iván Cusa, les decía, fue protagonista de un pequeño escandalete porque cuando empezó el gobierno circuló el proyecto de ley bases y se rumoreaba que lo habían hecho en estudios de abogados de la City. En ese momento, Iván Cusa sonaba como jefe de la FIP. Finalmente fue Florencia Misraji. Mirá, en este tríptico que va a aparecer ahora los vas a ver. Florencia Misraji, jefa actual de la FIP, ex socia del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, que ayuda a muchas de las grandes empresas de Argentina a armar entramados offshore para pagar menos impuestos. Eduardo Mallea, que finalmente terminó ocupando el lugar que iba a ocupar Iván Cusa, jefe de la aduana, después de que se descartó su nombre como jefe de la FIP, y el propio abogado del estudio Brujú. ¿Por qué te digo que fue parte de una polémica? Porque primero circuló la ley bases, cuando empezó a caerse la ley bases por falta de acuerdo con la oposición aliada al gobierno, se desgajó el proyecto de paquete fiscal. Ese paquete fiscal se lo empezaron a mandar a los gobernadores. Y esto lo descubrió Pablo Ibáñez, colega de política que hasta hace poco tiempo trabajaba en esta señal de noticias. Descubrió que el autor, el último que grababa el documento en ese proyecto de paquete fiscal, era el Iván Cusa. Fíjate porque se ve en el registro del documento de Word, guardado por Cusa Líban Ángel, decía en aquel momento. Claro, fíjate la siguiente captura también. Se ve, a medida que iban cambiando el documento, cómo lo cambiaba siempre él. Esto en marzo de este año, cuando empezaba a circular el proyecto entre gobernadores. Después, a mí me dijo un gobernador que llegó a hablar con el propio Iván Cusa para debatir, para pelotear aspectos de ese proyecto de paquete fiscal. Insisto, el fiscal está en lo cierto. Esto es punible, porque son responsabilidades y deberes muy claros los que tiene un funcionario encargado de este tipo de negociaciones. Claro, estará cubierto un abogado como este, rodeado de los abogados más caros, más cotizados de la City, pero en todo caso, la alerta ya se encendió. Claro, el ajuste que fue a mostrar como un gran logro Milei a la UIA es un ajuste que recayó fundamentalmente sobre esos jubilados cuyo aumento hoy vetó el gobierno. Fíjate este cuadro de la Oficina de Presupuesto del Congreso que muestra los rubros más ajustados del presupuesto. Tenés ahí jubilados y pensionados, que es el rubro más grande de gasto del Estado, 22% abajo en términos reales. El PAMI, que la semana pasada fue noticia porque restringió la lista de medicamentos cubiertos al 100%, pero en realidad lo hizo sin un anuncio oficial. Y este ajuste ya se viene sustanciando, por eso se ve en la planilla así de claro que cae más todavía que las jubilaciones. Si además tenés en cuenta que los medicamentos subieron más que la inflación, el recorte en unidades de medicamento es mayor que el recorte presupuestario del PAMI.
El salario familiar también cae, los planes de empleo, el potenciar y el volver al trabajo, que es al cual están derivando todos los que bajan del potenciar, casi 60% abajo. Claro, esto en paralelo al deterioro del salario mínimo vital y móvil, que es al cual están enganchados. Bueno, ahí están las becas Progresar, las transferencias a provincias y las universidades. El otro gran rubro que puede llegar a generar el segundo veto si en Senado este jueves convierten en ley el proyecto que ya votó diputados afirmativamente, con más de 2/3, con todos los radicales, con buena parte del PRO, con el peronismo, obviamente en pleno, la izquierda. Mirá, la consultora Tendencias midió una serie de aspectos, pulsó la opinión pública, detectó nuevamente que la tolerancia al ajuste sigue vigente, que Milei sigue teniendo un respaldo no mayoritario, no de más del 50%, pero sí mayor que la imagen negativa neta. Pero fíjate esto que detectó también, cómo cambió. Las principales preocupaciones cambiaron dramáticamente en 8 meses. De tener como principal problema la inflación, en diciembre 38,7% decía eso, pasó a ser el principal problema el desempleo, el cuco del desempleo. 42% está preocupado por esto y es la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de respuestas. Era la mitad la que estaba preocupada por el empleo en diciembre y era más del doble la que estaba preocupada por la inflación en diciembre. Pero ¿qué más detectó esta consultora Tendencias? Que empieza a simpatizar una parte del electorado que hasta ahora no lo hacía con las protestas callejeras, como la que la semana pasada protagonizó un puñado, no muy numeroso la verdad, de diputados mientras se anunciaba el veto por parte de la Casa Rosada. ¿Saldrías a la calle a protestar?, preguntaron. Y las respuestas fueron mayoritariamente que no, que hay que dejar gobernar a Milei, o que no sirve salir a la calle para cambiar las cosas. Esto es un 52% entre ambos, pero fíjate, hay otro 42% que dice que hay que salir a la calle para mostrar el malestar o para revertir directamente estas decisiones. ¿Y por qué subrayo esto? ¿Por qué subrayo esta torta? Porque le da pie a lo que obtuvimos junto con el equipo de investigación de la Ley de la Selva respecto de las represiones que vienen. ¿Para qué se está preparando Javier Milei junto con Patricia Bullrich? Preguntamos, a propósito de antiguas represiones, pero sobre todo al calor de esta última, la que se vio con los jubilados el otro día, el miércoles pasado, muy cruenta, con imágenes lastimosas de jubilados teniendo que ser atendidos, las caras, los agresivos químicos que usó la policía, la corta distancia a la que se usaron. Nuestro equipo de investigación presentó un pedido de informes para saber con qué están gaseando a los manifestantes, qué está tirando la policía. Porque no es solo a los manifestantes, también a los periodistas, a la gente que cubre estas situaciones, también a los vecinos de zonas donde se producen los reclamos. Hay gente que vive a 3 cuadras que le pican los ojos cuando hay una marcha, que no había pasado nunca. Nos respondieron que usan estos 3 productos que vende la empresa estadounidense Combined Systems. Una granada de humo químico CS, un aerosol orgánico marca CTS y cartuchos calibre 38 milímetros de corta distancia, también de marca CTS. Las granadas y los cartuchos contienen clorobenzalmalononitrilo. Sí, lo dije bien. Clorobenzalmalononitrilo. Un agente también conocido como agente CS, que se desarrolló en Estados Unidos, que se usó en guerras como la de Vietnam, por ejemplo, y que ahora están usando las fuerzas de seguridad bajo estrictas normas de distancia. Los aerosoles que usa el gobierno, esos que tiran como un rociador pimienta, ahí se ven creo en la imagen, contienen 2% de CS y 10% de oleoresina capsicum, al que se denomina agente OC. Ese es el gas pimienta, también desarrollado por Estados Unidos
y que en un principio se usó para controlar animales salvajes. Fíjate, tenemos el manual de instrucciones del aerosol S, que ahí muestra en qué características tiene su carga, pero además en qué condiciones se puede usar y en cuáles no. Justamente para que sea no letal. Los organismos de derechos humanos y agencias contra represión les dicen a estas armas menos letales, no letales, porque en algunos casos pueden dejar a alguien sin un ojo, como pasó con Matías Aufiere a principios de este gobierno, en el verano. Pueden irritar también, lastimar mucosas. El problema justamente es que estas armas menos letales están usadas por una policía a la cual se le dio la orden de usarlas de manera indiscriminada. Y esto tiene que ver con el protocolo antipiquetes, otra de las cosas de la que se jacta Milei, pero que podría tener aplicación mucho más controvertida en las próximas semanas o meses si prosperan movilizaciones como la que promete contra el veto llevar adelante la CGT, como la que prometen los universitarios, parecida a la del 23 de abril, que fue recontra multitudinaria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Contener estas movilizaciones, evitar que interrumpan arterias, que interrumpan el tránsito, o directamente amedrentar a cualquiera que esté pensando en ir a marchar para defender algún derecho? Fíjate la pistola, que esto es nuevo, la pistola Birna, que acaba de adquirir el gobierno para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es una pistola que lanza como si fuera una bola de paintball, pero llena de gas pimienta, de líquido pimienta que se hace gas al estallar esa bala de goma. Esta todavía no la usaron en represiones, pero ahí ves el video y ya hubo una orden de compra para este nuevo armamento. Algo que va en realidad en línea con toda una reestructuración que sigue una línea de tiempo muy precisa que arranca apenas comenzado el gobierno de Milei, el 16 de diciembre. Fíjate qué pasó inicialmente con este gobierno. Lo primero que hicieron el 16 de diciembre fue aquel protocolo antipiquetes. Luego, la reedición de la doctrina Chocobar, cuando le dieron a la policía las órdenes con las cuales tenían que moverse, y eso incluyó la posibilidad de tirar, sin dar la voz de alto, ante la llamada flagrancia de un delito, que determina, por supuesto, un policía. Después vino la compra de armas como la que te acabo de mostrar, la del paintball lacrimógeno. El Ministerio de Seguridad lo compró en mayo de 2024, ese nuevo arsenal. Luego anunciaron la vuelta de la CIDE, el mes pasado, no, el anterior. Anunciaron también la unidad de ciberdelitos dentro del Ministerio de Seguridad. Y finalmente la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Algo conectado con el ciberpatrullaje, pero no exactamente lo mismo. Una unidad que va a patrullar redes sociales, aplicaciones, sitios web, la deep web. Un espionaje digital, digamos, que hasta ahora no vimos ni conocemos. ¿Cuál es el último hito de esta línea del tiempo preventiva contra las eventuales protestas? Bueno, el bono que anunciaron hoy, 60.000 pesos por única vez para todas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, como una especie de premio por esta represión, mientras a los empleados de las universidades, mientras a los jubilados, mientras a los estatales, mientras a todo aquel, los científicos, ni que hablar, a todo aquel que dependa de un ingreso del Estado que no porte un arma, le congelan los saberes. Claro, la situación de los jubilados es realmente muy lastimosa. Voy a cerrar con este cuadro porque es muy gráfico. Lo armó también el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía y muestra el deterioro de las condiciones de vida desde hace un tiempo largo, ya. Desde hace por lo menos 7 años de un hogar jubilado. Fíjate qué interesante. La línea amarilla muestra la evolución, cuánto cubre de una canasta de consumos,
una pareja que cobra 2 jubilaciones mínimas con un bono. Quien esté arriba de la línea naranja está en la clase media. Los hogares de clase media, según la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas porteño, tienen que juntar esa plata, la que implica la línea naranja, para ser de clase media. En 2015, en 2016 y por momentos en 2017, una pareja de jubilados lo juntaba. Después, con Alberto Fernández, se mantuvieron debajo de esa línea, pero por encima de la línea que marca el umbral del sector medio frágil. El sector medio frágil es el que puede comprar más que la canasta de pobreza, un 25% más o más que esa canasta de pobreza, pero que está ya en situación de fragilidad. Estamos hablando de una pareja de jubilados dueña de su domicilio, que no tiene que pagar alquiler. Fíjate cómo se mantiene dentro de ese carril y luego vuelve a bajar con la debacle del gobierno anterior para ya estar apenas por encima de la línea de pobreza, que es la de abajo. Los que están entre la línea roja y la azul son hogares no pobres, pero vulnerables. Bueno, se vuelven a salir de ese segmento vulnerable durante el resto del gobierno del Frente de Todos, pegan el saltito ese final que ven que hace que vuelvan a la clase media solo durante la campaña, porque eso es lo que hizo Massa como ministro de Economía, campaña, y después entran en ese tobogán del horror hasta caer definitivamente en la pobreza. Durante 3 meses de este año, un hogar de 2 jubilados, propietario de su vivienda, fue pobre. No pudo comprar los alimentos y los medicamentos necesarios para superar ese umbral. Ahora, fíjate por último, supera levemente el ingreso de 2 jubilaciones esa línea roja, pero se mantiene en el segmento vulnerable. Esto, que no es ni más ni menos que un descenso social sostenido, es lo que procura ahora congelar el veto de la migaja que le ofreció el Congreso para mantener a los jubilados por arriba de la línea de pobreza. Lo que veta Milei es que los jubilados no sean pobres, no que sean de clase media, no que sean de la clase media frágil, no que sean vulnerables, que no sean pobres. Esto, que es de mucha sensibilidad para un sector de la sociedad, hay otro segmento que lo aplaude, incluso aunque se estén fundiendo sus empresas. Me estoy dando gustos últimamente. La semana pasada vino Pedro Saborido, estuvimos charlando largo y tendido de política, del peronismo, del futuro. Hoy, Daniel Greenbank, un pedazo de historia de la cultura de nuestro país, prócer de los medios. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, bien contento. Es un momento jodido para la cultura, Sí. pero también de transformación. Y me interesa ver cómo vivís vos esto, porque no sé si sigue siendo negocio un espectáculo en la Argentina, un espectáculo privado. Sí. A ver, obviamente estamos en un momento complejo, eso bajo todo punto de vista, porque siempre yo digo que los consumos culturales o de entretenimiento vienen después que la gente satisfizo sus necesidades de vivienda, de alimentación, de educación, de salud. Obviamente, cuando vos ves que hay una retracción en el consumo de los supermercados, por ejemplo, obviamente en el espectáculo impacta mucho más. Y es verdad como que es un momento complejo, no ajeno, o sea, yo no puedo no visualizar lo que vos decías anteriormente. Dentro de una sociedad, yo no puedo ser una isla en una sociedad donde obviamente hay una clase media que ha perdido totalmente poder adquisitivo para poder asistir a espectáculos. No estoy hablando de subsidios, para no entrar en esta polémica de que el Estado banca, No. por más que, pero sí es verdad que hay una serie de elementos que postergan. Yo a veces cuando voy a algún espectáculo pienso que sí es una isla, como que hay islas de consumo suntuario, en este caso de algo que es muy placentero, que es un recital o una obra de teatro, pero que va siempre la misma gente.
Lo que pasa es que intentamos la idea es que la gente pueda tener un momento de distracción y abstraerse de esa realidad cotidiana. Es verdad también que los consumos, y estos en cifras, ha disminuido la cantidad de asistentes al show. Este año vamos a tener una cifra de shows recitales muy inferior. Es verdad también que nos hemos puesto muy poco competitivos para ponernos atractivos para traer artistas de afuera. Es verdad que no se ha trasladado el incremento de costos a la inflación ni remotamente al precio de los tickets. Y no obstante eso, hoy, por ejemplo, el teatro de la calle Corriente, teatro comercial, sí, está en un 15%, que es ligeramente similar a lo del supermercado. 15% abajo. 15% abajo en cantidad de espectadores, no en recaudación, porque, repito, no se pudo trasladar la inflación y los costos al precio de las localidades. La recaudación en términos reales cayó más. La recaudación sería mucho mayor. ¿Cuánto aguantan esta cantidad de teatros, de lugares, de bares, sin que empiecen a cerrar? Está habiendo también una realidad que también se cayó la producción de audiovisuales. Entonces hoy hay una oferta de cartelera en Buenos Aires que yo te diría, salvo honrosas excepciones de algunos actores muy grandes, todo el mundo está haciendo teatro. Por lo cual hay una oferta muy interesante. Porque no hacen tele ni cine. Porque no hay tele y cine. Se ha caído, Argentina se ha puesto cara en términos de producción, entonces hay mucha menos producción en la Argentina, que afecta obviamente a la actividad y la salida más inmediata es el teatro. Pero eso no debería ser al revés, porque en los 90, me acuerdo de una canción, no me acuerdo si era de Desacados, que decía paren de venir, ¿te acuerdas? Paren de venir. Como que todo el mundo quería venir a Argentina. Sí, bueno, eso no ocurre más, evidentemente. Pero si nosotros nos quedásemos en el medio entre Brasil y Chile, no viene nadie. Ah, ¿no? Así de corta. Vos ibas a traer por varias razones. Ibas a traer a los Stones, hay varias razones, algunas inclusive que existían en esa época. Nosotros tenemos las sociedades de gestión más caras del mundo. O sea, SADAI, que es el derecho de autor, en Argentina es el 12%, en ninguna parte del mundo es más del 10%, pero hay lugares de 5, 4, 3%. A eso se le suma que tenés ADICAPIF, que es por pasar música cuando la gente va ingresando, que es el 1%. A eso se le agrega, estoy hablando de sociedad de gestión, no estoy hablando de impuestos, ¿correcto? Sí, sí. Y a eso se agrega el 2% que pretende DAC, que es de la dirección que nuclea a los directores por el uso de pantalla. De ahí cobran los músicos, por ejemplo, en el caso de SADAI. SADAI, los compositores, sí. ADICAPIF. Los intérpretes. Los intérpretes, DAC, los directores. Pero eso te da un 15%. Y en la Argentina las regulaciones son monopólicas, no está. Entonces, yo por ejemplo, te doy un ejemplo claro con los Rolling Stones que me pasó. Rolling Stone gira, son compositores de lo que ellos hacen, entonces combinan, como son autores y son dueños de su patrimonio, de su composición, el 2%. Entonces, vamos a una hipótesis de una entrada de $100, ellos giran en Europa, no existe ni DAC, no existe ADICAPIF. Giran por el 2%, cobran $100, reciben neto 98. Pongamos los demás costos lineales, que no es real. Ahora, sobre esos $100 en Argentina, cobrarían 85. Porque vos tenés que pagar 15 a las sociedades locales. Exactamente. Entonces te pone mucho menos competitivo con respecto, por eso digo, Brasil tiene entre el 5 y el 8, Chile tiene el 5. Bueno, esto es lo que cambió Sturzenegger con Milei la semana pasada, ¿no? Esto es parte de lo que todavía no... Hay un hecho, o sea, nosotros en la Cámara de Empresarios lo que estamos buscando es que las sociedades creadas o por crearse, porque la verdad no tenemos derecho a decir que no haya derechos de Argentores que reclaman por las coreografías o diseño de luces, tengan un tope, que la sumatoria de esos, porque lo que impide, si no es, mata la actividad. Más allá de eso está el hecho de la desregulación, yo entiendo, particularmente en SADAI. O sea, con eso está de acuerdo. Con el tope, absolutamente. A ver, yo estoy de acuerdo. No, con lo que hizo Milei. No, yo estoy de acuerdo... Porque ellos lo que dicen es que no va a haber que pagarle más a SADAI. No. Él fue puntualmente, el hecho de la desregulación habla de dos hechos puntuales, de dos hechos que entran en un gris. Vos tenés prohibida, cuando vos comprás un disco o bajás un streaming, la ejecución pública. Lo que está en discusión es que si un salón que hace una fiesta privada es una fiesta que no cobra entrada, las discotecas está fuera de toda discusión que tienen que pagar,
los medios está fuera de toda discusión que tienen que pagar, porque son ejecuciones públicas. Lo que está en discusión es, si yo hago una fiesta en un salón, tengo que pagar; si hago en mi casa o en el Zoom de mi edificio o en un lugar personal, privado, no tendría que pagar. Eso es una. Y la otra es la de los hoteles, las habitaciones de los hoteles. Esos son los dos temas. Ahora, el resto... Inclusive yo... o sea, vos no te resolvió el problema de los recitales. ¿Resuelve? No, absolutamente no. Lo único que hizo es en esta estos medida dos ítems, solamente en estos dos ítems. Le abarata los costos a los grandes hoteleros, digamos. A los grandes y a los chicos, o sea, a todos, digamos. Pero partiendo de una cuestión, de la discusión de lo privado y lo público, de la ejecución pública, yo tengo el derecho... no tengo el derecho de la ejecución pública de los repertorios que yo compro, ya sea cuando había discos físicos o si bajo un streaming. No tengo ese derecho. Entonces... porque si no le estarías usando gratis, como si me usaras gratis el auto. Estoy haciendo un usufructo indebido de algo que adquirí de manera privada. Estaría haciendo una explotación sin pagar lo que corresponde, porque evidentemente si usas música comercialmente, yo comulgo que tenemos que pagar. O sea, el uso del derecho de los creadores es un derecho... Perdón, vos lo hiciste toda la vida, hiciste negocio igual. Hice, pero antes se podía trasladar al costo de las entradas, podía subir. Hoy cada vez podemos subir menos. Entonces, por el poder adquisitivo. Por el poder adquisitivo. Claro. Y porque hay una cuestión, mira, hay hechos que son importantísimos y marcan esto. Que es el mal, porque hay una cuestión que es, sí hay que pagar, sí, correcto. El tema es cuánto y a quién. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, creo que... Tuvimos un ejemplo en la pandemia. En la pandemia no había actividad de recitales, entonces empezó a hacer streaming. Los compositores, dueños de su obra, querían pagar como algo de streaming, como paga Spotify. Sadaic se puso duro, fue el 9%. Y era el único ingreso, y estamos hablando de compositores que estaban haciendo su propio repertorio, no pudieron utilizar su repertorio con la libertad que necesitaban recaudar en un momento de crisis para distribuir por ahí en el personal que estaba desocupado. La actividad tiene mucho monotributista, mucha informalidad, pagar eso. Te doy otro ejemplo, por ejemplo, claro. Sí, pero igual, perdón, la semana pasada cuando salió esta medida, la Unión de Músicos Independientes la criticó. Absolutamente, absolutamente, porque hay algo que se llama el vuelco. Yo tengo una editorial. Yo cobro, por ejemplo... 10 pesos por lo que son los recitales, y por lo que se llama el vuelco cobro 15 pesos, por decir de una diferencia. Es como un 50% más, que es todo lo que se habla de todos estos ingresos de extras que no tienen que ver con los recitales. Pero también a la vez, y es lo que yo critico, hoy en Sadaic, que hay un dictamen mensual, hay 484.000 obras, este es un cierre de fin de año, que Sadaic recaudó y que no pagó porque entran dentro de una categoría que se llama ONI, que quiere decir obra no identificada. 484.000 temas. ¿Qué es eso? Es así, pero esto no lo invento yo, sino que sale... ¿Se lo queda quién? Lo tiene Sadaic en estos momentos, hasta que venga alguien y levanta la mano. Y dice, esto es mío, esto es mío, pero tenés que revisar, cada tema es una línea, tenés que revisar 484.000 y va creciendo. O sea, si vas al año 2017, 17 eran 200.000, hoy estamos en 484. Es interesante porque pasa lo mismo con los registros automotores, con un montón de otras cosas. Es como que hay cajas que son parcialmente discutibles o muy discutibles, pero que el abordaje que encuentra Sturzenegger o este gobierno es rompamos todo. Y claro, a veces la regulación protege justamente al segmento más vulnerable. Es que el problema es que el rompemos todo no existe. Para mí lo que existe es el equilibrio, pagar por los derechos, tomar los antecedentes que existen en el mundo y está en equilibrio. Lo mismo pasa con el Inca, lo mismo pasa... O sea, no podemos tener gravámenes que no existen en ninguna parte del mundo y a la vez tampoco los más altos. Pero sin lugar a duda hay que pagar la explotación de los derechos y la suma de los derechos tiene que tener un tope y a su vez puede haber una negociación de partes. O sea, si voy a otro ejemplo. A mí, yo soy manager de Fito Páez. Sí. Fito Páez, a partir del Amor, Después del Amor, la serie que difundió Netflix,
quintuplicó la concurrencia a los recitales. Mirá. Estamos haciendo otro documental ahora, vamos a hacer. Fito socio de la Sociedad Española, SGAE. Ajá. La Sociedad SGAE no te fija un mínimo, sino es una negociación de partes con la productora y el compositor. Si yo fuera por Sadaic los mínimos, no podría hacer la serie. Ahora, para Fito Páez, en el balance general, le conviene que se haga la serie, multiplica en términos de difusión, porque hoy la difusión es distinta, sobre todo para algunos artistas donde el streaming está más vinculado a la música urbana, al reggaetón. O sea, para estos artistas no son lo más amigable de los streaming Claro. ni el YouTube. Pero precisamente tienen este backup que es la historia. Llenar estadios, claro. Entonces, a mí me interesa mucho que haya otro documental sobre él, que tenga difusión, porque aparte no es una difusión local, le abrió un montón de mercados. Entonces, hay una mirada cortoplacista, que es esta, pero está la otra, que es la macro, que si le conviene o no, pero yo lo que reivindico es, creo que, vuelvo a repetir, que el autor es el dueño de su obra y hay que pagarlo. Creo que tiene la potestad de pedir lo que se le da la gana y de la otra parte de negociar si la acepta o no la acepta. Claro. Entonces, no puede anteponer una sociedad de gestión que representa antes del derecho del autor. Por lo cual también digo, y ahí en este sentido, cuestiones más grandes, en el exterior, Spotify para muchos artistas paga muy mal. Taylor Swift se negó durante mucho tiempo me acuerdo. a que esté en Spotify, si no le pagaban lo que quería. Salió por Apple Music, salió por Amazon Music, pero no le dio los derechos a Spotify. Obviamente tenía un músculo que no tiene cualquier artista, pero se negó hasta que negoció lo que ella creía. Eso a mí me alucina también, porque en realidad es regular, pasa también con las redes sociales. No sé qué opinás del caso Twitter versus Brasil, pero si nadie gobierna a las plataformas, termina la plataforma gobernando todo, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que Twitter, Arias, demás, es aberrante. O sea, es aberrante con la impunidad con que se manejan determinadas cuestiones. Es más, mira, usando, porque aparte de otra cuestión más, nosotros estamos en el medio de un tsunami infernal que no se sabe dónde termina. La inteligencia artificial va a modificar todo, absolutamente todo. La entrevista que Elon Musk le hace a Trump hace 2 semanas yo la escuché 2 veces. La escuché primero, que estaba cabizbajo, golpeado, y después con inteligencia artificial le pincharon la voz. Entonces lo escuché más arriba, esa prepotencia que tiene Trump, porque fue trabajado con inteligencia artificial. Wow. Entonces, estamos frente a un cambio que todas estas sociedades de gestión que van a tener que lidiar con todo esto, que todavía no interpretaron, porque le pasa a todas las sociedades de gestión que le es mucho más fácil cobrar con los elementos físicos, los discos de vinilo, claro, el CD. Lo digital es tan dinámico, tan cambiante, que cuando legislaron ya se le escapó la tortuga. Y además te pueden pitchear una obra y decirte no te pago porque no es la misma, ¿no? Sí, pero ahí está el reconocimiento de los derechos inalterables de los productores, que en última instancia es tan grande este cambio que hoy se están comprando los catálogos de compositores, los fondos de inversión que apuestan no a lo que es hoy, sino a lo que puede dar a futuro con los juegos, con todos los desarrollos tecnológicos, pues estamos en los comienzos de un cambio tremendo. Y yo siento, y lamentablemente siento, que estas sociedades de gestión no se han renovado, no han invertido, no están invirtiendo, porque, por ejemplo, si invirtieran estos 480.000 temas no identificados, estarían identificados. Y esa plata iría para los genuinos creadores. Entonces, no hay una inversión, no hay una renovación, se sigue manejando como antes, cuando es necesario, estamos en cambios muy grandes. Es más, yo como en mi productora, si yo me mantengo en el esquema de cómo producía antes, soy un cadáver. Qué interesante. Me quedaría hablando media hora más con Greenbank, pero se me fue el bloque. ¿Qué onda lo de Fito? Toca de vuelta, ahora se viene Sí, una serie de con shows. otro show que son 40 años de su debut, Sí, del 63, y 30 años de Circo Beat. Daniel, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias a ustedes. Es siempre un placer. Quédense, porque hoy tiene la columna el Observatorio Villero de La Poderosa. ¿Cómo pega el ajuste en la salud en los barrios populares? Gaby Vulcano trae el informe que hace falta ver esta semana.
¿Junta diputados los 2/3 para insistir con el veto? Hasta las 12:30, quédate que hay la ley de la selva. ¿Puedo agregar algo, por más que no sea? Sí. Y no tiene nada que ver con lo que vinimos. Sí. Yo creo que el veto Sí. es una locura absolutamente de la jubilación, y hablo desde el lado del presupuesto, del famoso no irse del equilibrio fiscal. Sí. No podemos, en la misma charla de ayer de Majul, habla de un costo de inversión en armamentos infernal, Sí. que está probado que vamos a ir del 0,5 del presupuesto al 2,5 Bueno, del lo que presupuesto, mostraba de los que armas es no letales. exactamente el 1,2 que le quieren sacar a los jubilados. Las prioridades son lo que determinan un gobierno. Gracias, Daniel, por esto también. Quédate, que hasta las 12:30 estamos. Gabriela Vulcano, te estaba esperando. Te la pasaste en el Congreso en estas últimas semanas y ahí van a estar puestos los ojos. Esta semana nuevamente, porque la pregunta es, ¿juntan los 2/3 para insistir con el aumento a los jubilados o no? Eso se están preguntando en el Congreso, te diría, casi todas las fuerzas políticas, incluido el oficialismo. ¿Se cae o no se cae el veto? ¿Se puede mantener en pie este veto de Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria que votaron los diputados, diputadas, senadores y senadoras? Bueno, están discutiendo eso. Milei trató de empezar a armar un poco el número que va a necesitar para resistir en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque por ahí va a empezar seguramente la discusión nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que hizo? La primera medida que tomó fue reunirse con los principales aliados que él tiene en la Cámara de Diputados, con Cristian Ritondo del PRO, con Oscar Sago del MID, obviamente con Gabriel Bornoroni, que es el jefe de la bancada oficialista. ¿Radicales había? No había ningún radical, y lo que llamó la atención es que esta reunión la presidiera el propio Milei, porque hasta el momento él siempre había dejado que sean otros los que negocien. Sí. Había dejado en Guillermo Francos esa tarea, inclusive, Ale, en el propio Santiago Caputo. Bueno, ahora dijo, me pongo yo al frente para asegurarme y también para darle una señal a los aliados de que quiere que lo acompañen al momento de resistir este intento de un sector de la oposición para ratificar la ley que se aprobó en el Congreso. Perdón, con los que sentó a esa mesa el viernes, ¿junta lo necesario para evitar los 2/3 del otro lado? Yo te diría que en principio no. ¿Por qué en principio no? Porque si contamos a cada uno de los diputados de estas tres bancadas, incluida la oficialista, reúnen 77 diputados. ¿Y cuántos hay que juntar? Necesitan 86 para poder conseguir que el resto no reúna estos 2/3. Siempre hablando de que esté la totalidad de los diputados y las diputadas sentados en sus bancas, que son 257. También ¿no? lo puede Porque ayudar alguno o alguna ausentándose. Exactamente. Bueno, en eso están trabajando también, porque están viendo qué pasa con los 3 diputados tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, ¿Cómo votaron? que la vez se pasada? ausentaron. Ah, ya le dieron una manito ahí. Se ausentaron, Qué no, vergüenza. bueno, más o menos, porque ¿qué dice el oficialismo? En realidad, una posibilidad Es que era, voten por ellos. Claro, que los acompañen bueno, claro. a ellos rechazando. Está bien, pero fueron electos por el peronismo, no sé, qué sé yo. Sí, pero sin embargo, en muchas de las leyes que se votaron hasta ahora acompañaron al oficialismo. Entonces, Esto no es ni siquiera una fórmula de la felicidad, es una migaja. Eran 14 lucas este pago de septiembre. Ahora vamos a ver, porque trajiste una hipótesis. proyección. Sí, una proyección. Bueno, ahí te digo, Ale, el número por ahora no lo tienen. Empiezan a decir, bueno, y si contamos a los 3 de Tucumán, si contamos al bloque de Carolina Píparo y su aliada ahí en el bloque, bueno, aún así le siguen faltando 4. Entonces dicen, ¿de dónde vamos a sacar eso? Javier Milei está pensando un poco y está tratando de tentar a los opositores aliados en la posibilidad de hacer un espacio común. Hasta ahora funcionan como interbloque, pero no son interbloque. Y escuchá en una entrevista que dio este fin de semana a La Nación Más, ¿qué dijo sobre este tema? Dale. Nosotros vamos a empezar a trabajar en una coordinación, digamos, donde
yo me voy a empezar a involucrar más activamente en estos temas de política. Digo, en este último tiempo yo estaba mucho más abocado, digamos, en lo que era el trabajo básicamente con el ministro de Economía Caputo, con el presidente del Banco Central Bausili, con la ministra de Seguridad Bullrich, digamos, con... Van a empezar a coordinar leyes con el PRO. Exactamente, entonces vamos a empezar a hacer un trabajo de coordinación con... Parlamentaria, que el resultado natural va a ser llegar a un interbloque. Epa, esto es una novedad, ¿no? Sí, Milei habla de que van a llegar a un interbloque. Ya en su momento Patricia Bullrich había dicho algo similar, pero desde el PRO dicen, momentito, a nosotros, ¿por qué nos convendría formar un interbloque? ¿De qué nos serviría si nosotros ya trabajamos así? A los únicos que les conviene es a los oficialistas y sobre todo la discusión que se está dando hasta ahora es que desde el lado del oficialismo están tratando de tentar a Oscar Sago para que conforme un interbloque con La Libertad Avanza. Desde el PRO también le están diciendo a Sago, che, mejor armá con nosotros el interbloque. Pero bueno, Sago ya lo echó La Libertad Avanza. Lo echó, pero ahora lo llamaron de nuevo, lo recibieron y le dijeron, bueno, tenés las puertas abiertas, no tanto para volver a La Libertad Avanza, pero por lo menos un paso previo que es el de hacer un interbloque. Ahora, Ale, La Libertad Avanza tiene otro problema, que tiene que ver con las internas que estamos viendo y que no paran dentro del oficialismo, y eso incluye al Congreso. Hace unos poquitos días, por un lado, apartaron a Lourdes Arrieta, que era una de las integrantes del bloque libertario, que, ojo, Arrieta votó en contra del proyecto de ley de movilidad jubilatoria y ahora está dando a entender que podría cambiar el sentido de su voto. Entonces ahí el oficialismo perdería un voto más, si bien ella ya está fuera, pero cuentan con ese voto. Dicen, si votó antes en contra, ahora también nos va a acompañar. Claro, pero no la habían maltratado en plena reunión de bloque, ¿no? Sí, y además el propio Javier Milei se refirió a ella, dijo que hizo denuncias falsas contra compañeros de ella de bancada y demás. Y también hay que ver lo que está pasando en el Senado, donde expulsaron a Francisco Paultroni. También eso complica el escenario, el mal vínculo que tiene Milei con Villarroel. Y en el medio de todo eso se pusieron a discutir dos diputadas de La Libertad Avanza, como es Marcela Pagano con Lilia Lemoyne, a través de las redes sociales, por temas que tienen que ver con el mal vínculo que ellas vienen teniendo hace mucho tiempo. Y ahí se dio un cruce donde la propia Pagano le dijo que tenía que tomar la pastillita psiquiátrica. Lemoyne le contestó que, bueno, ella tenía un maltrato con ella y mostró unos chats y demás. Bueno, quedó enredada en esa discusión el oficialismo y por lo tanto te diría que no está tan fácil también el hecho de garantizar los propios votos. No es solo una lucha en el barro, hay amenazas en el medio de revelar contenido de conversaciones, rastros de espionaje ilegal. A mí me parece todo muy sórdido en esta discusión interna, ¿eh? Sí, y a eso se suma, Ale, que desde el otro lado hay un sector de los opositores que están trabajando, te diría, pero a todo volumen para tratar de ver si juntan los 2/3. Vos me decías, ¿están los 2/3? Bueno, por ahora hay un sector que está trabajando en eso. ¿Quiénes son? Son aquellos bloques que impulsaron y que votaron esta ley de movilidad jubilatoria. Estamos hablando de Encuentro Federal, que es el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto. También ahí está, está Unión por la Patria con Germán Martínez, bloque de Germán Martínez, la Coalición Cívica con Juan Manuel López y Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical, que venía votando con el oficialismo, pero en este tema no. ¿Ah, no? No, en este tema no. De hecho... ¿Y en tema universidades? Bueno, ese es el otro gran tema que ya Milei
advirtió que va a vetar la ley en caso de que salga. Ya se votó en diputados, ahora falta que se defina en el Senado. Mañana le dan dictamen en la comisión del Senado. Puede ser ley, ¿cuándo? ¿El jueves? Si convocan a una sesión finalmente el jueves, sí la podrían convertir en ley. Y lo que llama la atención en este caso, te decía sobre Rodrigo de Loredo, que es uno de los radicales más cercanos al gobierno. Sin embargo, en este momento decidió que obviamente va a ratificar su bancada los votos que se dieron en la sesión donde se aprobó finalmente la nueva fórmula jubilatoria. Ahora, ahí vamos de nuevo. ¿Alcanza con estos votos de estas bancadas? Bueno, yo te diría que en principio también está difícil llegar a los 2/3. Hasta ahí tendríamos 155 votos, porque fíjate el número. 16 más 34 más 99 más 6 de estas 4 bancadas. ¿Cuánto da? Dan 155 y necesitan 172. Pero, momento. A ver. ¿Qué va a hacer la izquierda? La izquierda se abstuvo en la votación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria porque les parecía que no era suficiente lo que se estaba proponiendo y se abstuvieron. Hay que ver frente a esta situación qué es lo que hacen, porque es una situación distinta, porque implica que quede en pie el veto o no. También, ¿qué van a hacer las bancadas provinciales? Porque ahí también están de todos lados viendo cómo a veces funcionan como aliados del oficialismo y otras veces como opositores. Y bueno, ahí rige la extorsión, ¿no? Te doy esta obra, te la interrumpo. Hay muchas herramientas para convencerlos. Claramente lo que te dicen todos en el Congreso es el Ejecutivo está metiendo presión a los gobernadores y hay que ver hasta dónde los gobernadores van a incidir en la votación que se va a hacer en el Congreso. Sabemos que en general siempre inciden, pero bueno, en la Cámara de Diputados a veces no es tan fuerte como en el Senado, y también para algunos gobernadores es muy incómoda la situación de decir, che, salí a bancar el veto del gobierno en un tema como es el de jubilaciones. De ahí que te decía que los tucumanos decidieron ausentarse, venían acompañando al gobierno en todo y decidieron ausentarse. ¿Qué va a hacer el bloque de Innovación Federal? Que son 8, ahí también podría haber algún tipo de acuerdo para que acompañen. Entonces, en este caso, haciendo varias cuentas, también estarían expectantes respecto a qué pasa con los 4 votos que le faltarían si sumamos todo lo que yo recién te mencionaba a estos 155 que ya en principio acompañarían. Siempre puede haber alguna sorpresa, sí, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Ya Milei participó el costo político del veto con todos los que sentó el viernes ahí en esa mesa, ¿no? Que aceptaron ir y sentarse a compartirlo. Sí, aceptaron ir, sentarse. Yo te diría, bueno, la gran pregunta es qué va a hacer, por ejemplo, una María Eugenia Vidal o una Silvia Lospenato, que en su momento se ausentaron, decidieron ausentarse. Ah, ¿sí? Sí, decidieron ausentarse al momento de la votación. Vidal tenía un proyecto propio y están enojados, parte del PRO, con el gobierno, porque lo que le dicen es, si ustedes hubieran aceptado el proyecto que nosotros proponíamos, no habríamos llegado a esta situación. Lo mismo dicen los radicales con los fondos de las universidades. Sí, bueno. Nosotros teníamos una propuesta que le costaba menos guita, pero como no nos dieron bola, ahora va por la ley el Congreso y ustedes van a tener que ver qué hacen. Ahora, Ale, ¿cuál es el escenario posible en esto? Si el gobierno puede imponerse, bueno, se veta la ley, finalmente queda vetada la ley y sigue la nueva, la actual ley de fórmula jubilatoria. Sí, que es en realidad la inflación atrasada 2 meses. O sea, es congelar la jubilación en términos reales en este nivel bajísimo que yo mostraba al principio del programa. Los opositores que te mostraba recién dicen, ojo, que si no conseguimos los 2/3, tenemos un plan B. ¿Cuál es? Y ese plan B es directamente rechazar el DNU que fijó la fórmula jubilatoria actual.
Para eso se necesita mayoría simple, para eso tendrían los votos garantizados. Ah, no hace falta 2/3. No, en ese caso, para rechazar un DNU se necesita mayoría simple. En las 2 cámaras. En las 2 cámaras, obviamente. ¿Y pero eso lo puede que vetar también el Ejecutivo? ¿Puede vetar el rechazo a un DNU? No, eso no puede hacerlo. Si un DNU es rechazado por ambas cámaras, se Opa. cae y deja de estar en vigencia. Y si se cae ese DNU y deja de estar en vigencia la fórmula jubilatoria actual... ¿Vuelve a regir la anterior? Exactamente, pasa la anterior. Yo consultaba con algunos opositores que te aseguro, Ale, que no tienen ningún tipo de simpatía por el gobierno anterior y me decían... lo que pasa es que con la fórmula del gobierno anterior, hoy los jubilados estarían, en los próximos meses, estarían en una situación mejor. Y acá te muestro esta plaquita de la consultora. Con la proyección, ¿no? Sí, con la proyección de la consultora Sinfonía, que dice, acá, mira, hay 3 liñitas. La azul es cómo quedaría para junio del 2025, más o menos, una jubilación intermedia, Sí. que es la del gobierno anterior, y quedaría cerca de los 600.000 pesos para junio del 2025 con la fórmula del gobierno anterior. Con la fórmula que propone el Congreso, que se votó y que Sí. fue vetada, Sí. quedaría casi cerca de los 450.000 para junio del 2025, estamos hablando. Y la que tiene el gobierno actual, que es la de Javier Milei, quedaría por debajo de los 400.000 pesos, según la proyección que hacen desde esta consultora. Vaya diferencia, ¿no? Una gran diferencia, y de ahí que se esté dando una discusión tan grande y que todos tengan posados los ojos en el Congreso a ver si se mantiene o no se mantiene en pie este veto de Javier Milei. Es Gaby Vulcano con la mejor información sobre lo que ocurre ahí en el Palacio Legislativo. Quédate porque ya viene Diego Mora con el dato que quincenalmente nos trae el Observatorio Villero de la Poderosa. Economía en primera persona y desde abajo. Antes, la ley del gallinero. Las muchachas se entretienen. ¿Qué cantás? Si no es las muchachas, es los muchachos. Sí, pero esta vez las que se pelean son las chicas, Lilia y Porano. ¡Oh, sí! Tremendo, tremendo. La cosplayer contra la periodista. Sí, la rubia contra la morocha. Guatemala contra Guatepeor. No entiendo. Yo tampoco entiendo, pero parece que nunca se llevaron bien. Y se habla de maltratos. ¿Maltratos? ¿Pero de quién a quién? Y maltrato de las dos a su electorado. No entiendo. Lilia acusa a Pagano de hacerle la segunda al kirchnerismo. ¿Y Pagano? Acusa de hacerle otra cosa al presidente, no sé si me explico. ¡No! Así como lo escuchás. Pero, ¿y Yuyito? Bueno, es una cosa de botánica, ¿me entendés? Una cuestión de botánica. Bueno, una cuestión de botánica. ¿Cómo botánica? Y entre Fátima Flores y Yuyito González, cada tanto el presidente come limones. ¡Limones! ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Mi colega economista Diego Mora nos suele traer este tipo de informes que retratan una realidad detrás de los números. En este caso, cómo pega el ajuste en la salud en los barrios populares. Bienvenido, Diego, buenas noches. Buenas noches, Berco. Hoy vamos a hablar de cómo es el acceso a la salud en los barrios populares. Históricamente es un derecho que siempre ha sido vulnerado, las ambulancias que no entran a los barrios populares, las largas filas y las esperas en los hospitales, en las guardias. Un poco de eso venimos a contar hoy. Hicimos un relevamiento en el mes de agosto desde nuestro observatorio Villero para saber cómo era la experiencia de las familias con el sistema de salud, cómo lo estaban viviendo, y esto se realizó en 24 barrios populares en 8 provincias de nuestro país. Mirá, un 85% depende exclusivamente de la cobertura médica pública. No tiene ni siquiera una obra social del monotributo social. Exactamente, es el 85%, es más del doble de lo que sucede a nivel nacional. Según la Superintendencia de Servicios de Salud, en 2022 el 37% de la población se encontraba en esta situación. Se llama cobertura pública exclusiva, no tienen ni obra social ni de medicina privada. Además de esto, lo que sucede con la atención pública es que tiene un montón de calidades, un montón de tiempos distintos y va a depender mucho de la jurisdicción de la provincia en la que se encuentren. Claro. El resultado de nuestro reglamento es que el 40% de las familias, primero que no tiene la posibilidad de sacar ni siquiera un turno programado. Tiene que pedirse el día de trabajo, tomarse todo el día para hacer unas filas largas, a ver si le alcanzan a dar uno de los 10 turnos que reparten en el día, si tiene suerte. Si no tiene suerte, se perdió el día de trabajo y no tiene ese turno. Perdón, Diego, esto no es nuevo, es algo que venía pasando. ¿Cambió en estos 8 meses? Esto no es nada nuevo, pero sí lo que ha sucedido es que la demanda en el sistema de salud público se encuentra en un momento de mucha tensión en el contexto actual, por un montón de motivos. Esto implica que la espera que tenés para conseguir un turno es mucho mayor. El 30% de estas familias, para conseguir un turno, los que pueden llegar a programarlo, tienen que esperar más de un mes hasta 2 meses. Y el 21% más de 2 meses, 60, 90, 120 días para tener un turno de alguna especialidad de un médico clínico. Pará, no, de un médico clínico es más grave porque es lo básico. No, más de 2 meses. ¿Qué porcentaje? Poné la placa de vuelta, Rodo, que la quiero ver. Más de 2 meses, ¿el 20% de los que se atienden? El 20% de las familias tiene esos tiempos de espera. Esto refleja un poco estas 8 provincias, el AMBA, zona de Cuyo, la zona del NEA y del NOA, principalmente. Además, este año las familias se identifican que hay mayor demora. 8 de cada 10 se identifica que este año, particularmente, la demora se ha estirado mucho más. Perdón, vos decías que hay varios factores que influyen. Uno es la gente que se cayó de las obras sociales porque perdió el laburo o de las prepagas porque no la puede pagar. Exactamente. Según datos de AFIP y de ANSES, por despidos, desvinculaciones, pases a la informalidad, hay 600.000 trabajadores menos que no aportan más al sistema de seguridad social, es decir, que no tienen esa obra social, ni ellos ni sus familias. Claro. Además, las prepagas, después de las desregulaciones y de esa competencia que iba a bajar los precios, el primer trimestre de este año aumentó muy por encima de la inflación. Y según la Unión Argentina de Salud, el 15% de los usuarios de prepagas se tuvieron que dar de baja ese primer trimestre. O sea, no es nuevo, pero se agravó el problema. Exactamente. Muchos ministros de salud han advertido el aumento de la demanda. Esto es en AMBA, por ejemplo, CREPLAC ha advertido el 20% de aumento de la demanda y nosotros nos hemos contactado con un montón de profesionales de la salud. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no hay datos oficiales, pero los profesionales nos compartieron que también ha aumentado un 20% la demanda, al menos en las comunas del sur de la ciudad, y no ha aumentado la cantidad de profesionales, es la misma. Entonces esto genera una mayor tensión y una mayor demora en los turnos. Esto que estamos viendo es la cantidad de gente que respondió a la encuesta de ustedes, del observatorio, diciendo que tiene más demora que el año pasado.
Exactamente, los tiempos se van dilatando y eso trae complicaciones. Este año vivimos una muy fuerte epidemia de lo que fue dengue. Sí. Larguísimas esperas en las guardias para poder ser atendidos. Dicen que se viene una mucho peor en el verano que viene. Se viene una peor, ojalá que no haya tanta lluvia, ojalá que no haya tantos mosquitos, pero es importante en esos casos de tener una atención rápida, de poder detectar rápidamente el dengue, que no es una enfermedad que no se conozca, sino que tiene que esa demanda ser absorbida. Tiene que haber más cantidad de profesionales. Para poner un ejemplo, lo que pasa en Córdoba Capital, en alguna de nuestras asambleas, es que hay una sola psicóloga para 15.000 habitantes. No da abasto, no tiene sentido que se pueda cubrir tanta población. Lo mismo nos pasa en Capital, los profesionales de salud advierten lo mismo, después de la pandemia faltan profesionales de la salud mental. Claro, es que además se convirtió en una pandemia dentro de la pandemia, ¿no? Las consecuencias sobre la salud mental del encierro, de la pérdida de empleo, del deterioro de un montón de condiciones de vida. Exactamente, acceder a salud mental a través del sistema público es muy difícil, es muy excluyente. En muchos casos, cuando no hay psicólogo, directamente no accedes, no tenés esa posibilidad. Claro. Mucho de ese trabajo de articulación con estos centros de salud para que sea eficiente, para que sea lógico, para no hacer filas, es el trabajo que hace las promotoras de salud, que permiten hacer un sistema de turnos, acercar el sistema de salud a las comunidades y que tenga sentido. No tiene sentido hacer una fila tan larga cuando se pueden programar turnos, incluso en caso de medicamentos para pacientes crónicos, adultos mayores, gente con hipertensión. ¿Por qué tendría que hacer una fila todos los meses y siempre va a retirar lo mismo? No sé por qué me imagino que esas promotoras de salud también están siendo desfinanciadas o despedidas incluso. Ese es el trabajo comunitario que nosotros queremos que sea reconocido. Eso estaba enmarcado en lo que era la anterior potencia de trabajo. Actualmente eso se encuentra totalmente recortado y congelado. Sigue siendo el mismo que en diciembre. Han pasado muchos índices de inflación muy altos, luego ha bajado, pero no se recuperó absolutamente nada. Bueno, yo también mostrábamos al principio en el editorial que hay un 58% menos de inversión en términos reales en general en programas sociales, lo potencial de trabajo y los que fueron convirtiendo. Tienen habitualmente un material audiovisual con testimonios de todo el país vinculado al tema que traen tus columnas, Diego. En este caso... Hoy traemos 3 testimonios, 2 de Capital y 1 de la provincia de Corrientes, un poco de una promotora en primera persona y también de usuarias del sistema de salud público y cómo lo viven. Gracias, lo vemos, lo compartimos ahora. Soy Jessica de Corrientes Capital, de la Asamblea Bajo Tosquera. En el barrio tenemos un SAPS que solamente es de atención primaria, no tenemos otro centro de salud cercano, por el cual si hay algún accidente que sea grave, digamos, como un corte o una fractura, lo que sea, los vecinos deben ir al hospital escuela, que se encuentra de media hora a 1 hora aproximadamente. Generalmente no suele haber turnos cuando llamás a la línea 147. La otra opción que nos queda es levantarnos a la madrugada, más o menos 3, 4 de la madrugada, y hacer una fila en la puerta del centro de salud para ver si conseguimos un turno. Soy asmática crónica, también tengo prediabetes y también tengo hígado graso y SIBO. Y me atiendo en distintos hospitales públicos de Cava. Me pasó que yo tenía que sacar turno para gastroenterología, que yo me había atendido en enero de este año, y después me enfermé, estuve con dengue, después estuve con neumonía y no conseguía. Fui a la salita y hay una persona que se encarga de sacar los turnos telefónicos y bueno, fui y le comenté lo que me estaba pasando y ella me consiguió un turno después de casi 4 meses de estar yendo y viniendo a ver si lo conseguía o llamando. Me lo consiguió para ahora, para el 16 de septiembre. Tenemos el 100% de lo que veníamos atendiendo, atendíamos a 20 familias, hoy atendemos a 43 familias en el barrio. Pasa esto porque el centro de salud no tiene médicos, asisten y no consiguen los turnos, tienen que volver, van 2 o 3 veces. Y nosotras, como salimos al barrio, salimos al territorio, le facilitamos a los vecinos con los que ellos necesiten y requieren y asesoramientos que le damos.
Qué importante el laburo comunitario de La Poderosa. Diego, gracias por el informe que trajiste y por estos testimonios también. Gracias, Berco. Es Diego Mora, nuestro economista poderoso, aquí siempre en la última media hora de La Ley de la Selva. Y para cerrar, obvio, las noticias que nos hacen dudar en qué país vivimos, si es el de siempre o se puso un poco bananero. Stop banana till the morning come. Daylight come. ¿Despabilándose a esta hora, Leoncito? Sí, recién levantándome. Qué bueno, lo que es la vida del felino, ¿no? Dormimos 20 horas al día. Sí, ¿no? Somos déficit fiscal, hecho animal. Bueno, usted sabe, León, que la primera noticia que le traigo es una vinculada al transporte. Fíjese en este video lo que ocurrió. ¡Carmen Barbieri! Sí. ¡Polino! Sí. ¿Es un sueño? ¿No me desperté? No, es alucinante lo que ocurrió. Hicieron aterrizar de emergencia a un avión que iba a ser justamente utilizado por Carmen Barbieri y Polino, porque un pasajero brasileño creyó que iba a poner una bomba a bordo, un legislador libertario que estaba jugando a un jueguito de bombas apenas empezó a carretear. Es rarísimo, pero es lo que ocurrió. Pero Berkovich, parece un chiste de Corona, o peor, ¿sabe qué? Polino, Carmen Barbieri, un legislador libertario y un brasileño paranoico. Si me decía que no había un avión involucrado, es un domingo cualquiera en la ópera de Quinta de Olivos, ¿eh? Falta Johnny Viale y Trebuch. Están todos, ¿eh? Tiene razón. Es muy notable, pero fíjese en este video lo que dice justamente en diálogo con uno de esos asiduos visitantes de Olivos, el presidente. Me he reunido con Elon Musk, con Zuckerberg. Me he reunido con la persona de Amazon, Jeff Bezos. Digamos, entonces, he estado con los empresarios más importantes del mundo. Los empresarios más importantes del mundo, estuve en Apple. Estuve en Apple, digamos, o sea, con el directorio de Apple. O sea, claro, yo entiendo, digamos, la agenda liliputiense de los políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles, que, digamos, o sea, jamás van a poder aspirar a eso. Entonces, y les duele que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. ¿Y el uno otro es Trump y el otro soy yo. Entonces, digo, que me vengan a hablar de la agenda internacional. Ay, pobre Luis, iba a meter una repregunta. No lo dejó. No lo dejó. Pasa que es una de las dos personas más relevantes del planeta. Sí, qué notable, ¿no? Que por reunirse con un grupo de empresarios que ni siquiera termina de poder nombrar, el presidente se siente una de las dos personas más relevantes del planeta. Bueno, es que es uno de los políticos más relevantes de un planeta en el que Zuckerberg se dice Zuckerberg, Apple se dice Apple, y donde Jeff Bezos no es tan relevante porque no se acuerda el nombre, ¿no? Tiene razón. Qué planeta, hermano. Sí, ¿no? Sí, qué impresionante. Bueno, el último también es protagonizado por el presidente. Esto fue la semana pasada. Pero mírelo y después lo conversamos. Vamos a escucharlo. Bueno, les quiero decir algo. ¿Habla el No país? inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya, Javier y yo. ¡Epa! Ya estamos casados. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida. A mucha gente le pareció raro esto, a mucha gente le extrañó. Incluso algunos pensaron que se había extralimitado Yuyito y que no iba a tener más lugar en ese entorno privilegiado del presidente. Y sin embargo, parece que se confirma el casamiento entre el presidente Javier Milei y Yuyito González. ¿Qué me cuenta, León? Berkovich, usted no entiende. No entiende. ¿No están yendo demasiado rápido? No, esta es una relación que lleva años, típica de país bananero.
¿O no recuerda que el Jabo de chico se hacía la del mono con la foto de Susito? No, pero eso... No, pero Fue eso... bananero, claro. No. La banana, el mono. ¿No es eso? Pero eso no es una relación. Una relación bananera, sí. Gracias, León, por esto. Es educativo, es educación sexual integral también lo que hacemos. ¿Saben qué? El lunes que viene vamos a estar nuevamente para este y otros éxitos. Como siempre acá, desde las 11 hasta las 0:30 en C5N. Chao.